Y bueno, por respeto a las que sí llegaron temprano a la hora. Bueno, desde antes, nada más que no nos daban chance de entrar, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Quiero darle las gracias a quienes nos están haciendo favor de acompañarnos, hombres y mujeres. Vamos a ver un tema ya muy cacareado por ahí por el MCM, que finalmente lo pudimos concretar. Y bueno, yo de parte de la Comisión Nacional de Formación Política, quisiera darles la bienvenida a este panel. Tenemos dos panelistas, dos expertos en estos temas que nos van a compartir sus experiencias. Y bueno, la idea también es como dejar por ahí una semillita y una inquietud, pues ojalá se pueda dar continuidad a estos temas tan importantes, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que siempre han sido importantes, pero bueno, yo recuerdo que en algún momento era como muy visibilizado, había grupos colectivos y luego de repente se empezaron a apagar esos grupos, algo pasó por ahí, a lo mejor David por ahí nos comenta algo de eso. Y bueno, este nada más es el comienzo, ojalá podamos agarrar la punta de la hebra. Pues no las mujeres precisamente, porque nosotras andamos en nuestra propia lucha, pero creo que para los varones sería muy interesante pues ciertos replanteamientos, ¿no? Sobre todo de esas herencias machistas que nos llegan por parte de los sistemas. Y bueno, darle la bienvenida y yo quisiera ya dejarle a partir de ahorita la palabra al compañero Salvador Salado para que él le dé continuidad al panel, nos haga favor de presentar a los ponentes. Buenos días. Y pues empezamos. Salvador, te dejo la palabra. Por favor, adelante. Gracias a todas y a todos. Bien, reiterar pues la bienvenida y al igual que nuestra compañera Rosy, en el sentido de que nos acompañen en esta sesión, en este panel de las nuevas masculinidades. El día de hoy nos van a acompañar el doctor David Oseguera Parra y el maestro Guillermo Ramírez Zavala. Entonces, pues son personas que han estado en este ámbito profesional, que han venido trabajando esta temática. Y bueno, la cuestión es preguntarnos, desde el título dice nuevas masculinidades, es decir, es el plural. Se ha querido imponer a la sociedad un solo tipo de masculinidad, es una masculinidad hegemónica que está en crisis, que está chocando precisamente con este nuevo rompimiento y lucha por las libertades tanto de género, libertades económicas, la búsqueda de la propia equidad, pero que han empujado esta lucha principalmente ha sido la lucha de las mujeres, y hay que reconocerlo. Es decir, se está dando un cambio cultural, y eso también a los hombres como tal nos está impactando. Cómo relacionarnos de mejor manera con las mujeres. ¿Cómo relacionarnos? La cuestión es también de que esto, ¿qué tiene que ver con la izquierda? Porque así está el título del panel de hoy. Y luego, sobre todo, bueno, si recordamos el clásico libro de Norberto Bobbio, en donde está izquierda y derecha, una de las particularidades de la lucha, del ideario de la lucha de la izquierda, es precisamente la lucha por la igualdad. Entonces, si estamos precisamente en una organización que se presta precisamente a la lucha por la igualdad social, entonces también debemos de estar en la lucha precisamente por la equidad y la igualdad de las relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, esta lucha cultural también tiene que impactar en las organizaciones que se dicen revolucionarias y buscan un cambio en este sentido, como nuestro movimiento hacia el socialismo. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo relacionarlo con la lucha actual que estamos teniendo en México? Y esto también, pues, agravado con esta crisis de inseguridad y de violencia muy
dirigida sobre todo también hacia las mujeres. Esta lucha que están dando a nivel nacional. Y no tan solo a nivel nacional, sino que también esto tiene un impacto de la lucha internacional. Vemos hoy fuerzas involucionistas en los Estados Unidos que quieren echar abajo la cuestión del derecho ganado desde hace mucho por esa sociedad, por el aborto libre. Entonces, en otras sociedades también el patriarcado se ve en todas las magnitudes expresado, y no digamos, pues, en ciertas sociedades que malinterpretan, a mi parecer, la cuestión del Islam. El mismo cristianismo tiene su forma de interpretar esta cuestión del patriarcado y cómo esta cuestión de los arquetipos y prototipos de según nos tocó ser hombres o ser mujeres. Entonces, si aspiramos a una nueva sociedad, a una democracia plena, debemos de tener una relación plena entre hombres y mujeres. En ese preámbulo, pues, nuestros dos ponentes van a ahondar en esto, y como lo dijo Rosy, esto va a ser sembrar la inquietud de irnos introduciendo a este tipo de temáticas también en la izquierda. Y entonces, pues, doy la bienvenida a los ponentes, al doctor David Oseguera, que va a ser nuestro primer ponente, y también al maestro Guillermo Ramírez Zavala, que lo precederá. Entonces, el doctor David Oseguera Parra es originario de Colima, tiene una licenciatura en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestría en Sociología en la Universidad Autónoma de Chapingo también, y doctorado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. De 1984 al 2020 ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, adscrito al Centro Regional de Morelia. Es integrante de la planta académica de la Maestría en Desarrollo Rural Regional y ha figurado en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2002 hasta la actualidad. Sus líneas de investigación más importantes se dirigen hacia la cultura y la alimentación, y entre sus libros destacan Los herederos diversos y conversos, la formación de la cultura alimentaria colimense, editado por Conaculta y el Gobierno de Colima y la Universidad Autónoma de Chapingo. Esto es en 2003, es la edición de 2003. Sones y corridos y canciones, coeditado por Plaza y Valdés de la Universidad Autónoma de Chapingo, y en la temática de género ha colaborado con el Centro de Apoyo a las Mujeres, a la Mujer de Colima, y al Centro de Atención de Mujeres Violentadas en Michoacán, Morelia, y el Programa de Cultura de la Universidad de Colima, con exposiciones sobre los estereotipos culturales que propician la violencia hacia las mujeres y hacia los hombres. Queremos darle también la bienvenida, antes de que inicie su exposición, a precisamente las compañeras de la UPN Zacatecas, que están precisamente en estudios de género. Adelante, doctor David, con su exposición. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Bien, gracias, Salvador, por la presentación, y gracias a Rosy Villarroel por la invitación para presentar o para hablar de un tema en el cual pues no he intervenido, no he participado mayormente como investigador, más bien diría como un usuario o participante en muchas actividades, sobre todo en la última década del siglo pasado. Y bueno, hablaré más bien desde mi trayectoria de vida, de cómo me acerqué a los estudios sobre masculinidad y también participar en grupos de varones o grupos que trabajan sobre la masculinidad.
en ese sentido va a ser mi charla. Y disculpen que no traigo un PowerPoint porque, le digo, no, no tengo ahorita esa formalidad académica, ¿no? Bien, ¿cómo llegué a interesarme en este tema y en este campo? Estuve un año fuera del país con mi pareja, estuve en Madrid, y en ese año, pues mi situación personal, de respecto al país y respecto a mí mismo, me hizo crisis. Varias de las cosas que yo venía haciendo, pues las dejé de hacer, y me sentí en la necesidad de acercarme a otros hombres, sobre todo a un terapeuta argentino que estaba trabajando el tema de masculinidad, de riesgos de la salud, Luis Bonino. Él me propuso que formáramos un grupo. Yo le pedí una consulta como terapeuta y él mañosamente me propuso que formáramos un grupo de varones. Entonces me di a la tarea de pues, convocar a los amigos, conocidos, y pues una copa en la cantina con cada uno. Y bueno, pues nada más no pasó de ahí. Fue imposible formar el grupo de varones. De todas maneras, pues ahí quedé ya inoculado, porque antes de regresar a México encontré un libro recién editado en español, que fue el de Robert Bly, Iron John o Hombres de Hierro. Este libro me introdujo al tema de la masculinidad desde el punto de vista de lo que se llamó el movimiento mitopoético, es decir, un, un, eh, una vertiente del trabajo sobre masculinidad que se inspira en la literatura y se inspira también en los arquetipos de Jung, y entonces, por ejemplo, el libro de Robert Bly se basa en un cuento muy antiguo de los hermanos Grimm, donde un niño que está muy apegado a la madre, se le pierde y llega a un lago. Es atraído por el lago, y ahí se oculta un monstruo, digamos. Ese es un hombre salvaje, es precisamente el personaje fundamental, Iron John, que es un hombre que está ahí oculto y le causa temor y a la vez curiosidad. Entonces resulta que la madre se preocupa por él y va y lo rescata varias veces, hasta que de repente hacen por ahí un clic y el hombre le transmite secretos y le empieza, como digamos, a iniciar en una relación, digamos, de que se vuelva de niño, que se vuelva a un adulto. Entonces, este movimiento mitótico hace mucho énfasis en que los hombres tienen que seguir arquetipos positivos, arquetipos no de una masculinidad violenta, perdón, sino de una masculinidad firme, pero segura. Entonces, se base en que se debe ejercer un liderazgo de autoridad no violenta, sino segura, con seguridad de sí mismo, y además con mucha integralidad. Entonces se maneja que
No sé si recuerdan ustedes varias cartas del tarot, donde está el brujo, el danzante, el acróbata, no sé si el juglar, en fin, hay varios arquetipos y cada uno de esos significa facetas o aristas que los hombres en alguna mayor o menor medida podemos desarrollar. Entonces, ese movimiento, pues sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pues dio origen a talleres y manuales para grupos de autoayuda. Entonces, hubo eventos donde los hombres se reunían y desde empezar a contactar con esta falta de certeza, de seguridad. Y los hombres de yogur, decía una compañera de Sidal, dice, son hombres muy débiles, actualmente muchos, ¿no? Están con el movimiento de las mujeres, pero no tienen como un asidero firme. Bueno, ese es el primer grupo de lecturas que yo, regresando de España en el 92, empecé a tener. Y empezando acá en México, encontré otros autores, por ejemplo, Michael Kaufman, con el libro Hombres, Placer, Poder y Cambio, de CIPAF, una organización de la Dominicana, del año, parece que 85, 82. Esta vertiente de Kaufman, Horowitz, Víctor Seidler y otros más, hace énfasis en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y la cuestión es hacerse consciente de los mecanismos que nos hacen, primero, que nos han construido como varones violentos y cuya principal preocupación es quitarse cualquier semejanza con la mujer, con las mujeres, o sea, con las características femeninas. Eso, de sensibilidad, de dulzura, de cuidar a los demás. Y en ese sentido, el trabajo, esto que sería como aliados del movimiento feminista, eso es esta vertiente de autores, como por ejemplo Antonio Ramírez, que tiene un libro, él viene del movimiento en California, de Men's Alive, donde detectan toda una mecánica, 7 pasos que llevan al hombre a agredir. ¿Por qué agrede? Porque el hombre deposita en la mujer la sobrevivencia, su subsistencia, sobre todo, por ejemplo, la alimentación. Entonces, cuando el hombre cree que está en riesgo esa alimentación o cualquier servicio de tipo doméstico, se enoja y cree que debe de castigar a la que hace esa falta, ¿no? Es a la mujer o a los hijos. Entonces, en esta vertiente hay muchos autores y podríamos señalar que hay otra tercera corriente o tercer grupo de autores que son académicos de izquierda. Recuerdo a los franceses, a Maurice Godelier, un estructuralista, con la producción de Grandes Hombres, Poder y Dominación entre los Barulla, que es un trabajo pues antropológico, ¿no? De Pierre Bourdieu también hay un texto de 1998, La dominación masculina. ¿Verdad? Ambos autores creo que no están vinculados directamente a lo que es la exploración de la masculinidad o
los talleres de transformación de los varones. Pero ya pasando a los grupos de autoayuda o de trabajo sobre las masculinidades, puedo mencionarles que en México se inicia todo esto con mucha, ¿cómo le diré? Como diseminación en varios lados, por ejemplo, Veracruz, Ciudad de México, con trabajos y con acciones como la de Beno de Kaiser. El trabajo de Daniel Cassés también con sus laboratorios de exploración de la masculinidad, con talleres de Eduardo Liendro, por ejemplo, de Pablo Herrera, talleres donde se empieza a explorar esta cuestión de cómo los hombres reprimimos las emociones o nada más nos permitimos ciertas emociones. Por ejemplo, no llorar, ¿verdad? La tristeza, el miedo y hasta la alegría se suprime y nos permitimos más bien el coraje, ¿verdad? Y otras emociones así. Bueno, el trabajo de varones se expresa después en organizaciones como CORIAC. CORIAC que fue fundado por Francisco Cervantes, Roberto Garda, Eduardo Liendro, y creo que tenían de asesor a Daniel Cassés. Hubo pues un trabajo de actuación también con instituciones, porque ellos estuvieron trabajando con hombres violentos que les derivaban las instituciones, porque las mujeres estuvieron ocupando y abriendo programas, sobre todo en la Ciudad de México, y faltaba ese trabajo de reeducación de los varones. Creo que ese es la acción que tuvo CORIAC. CORIAC también hizo mucha publicidad, les voy a mostrar una playera que generó y la traigo todavía, la conservo. ¿Sí se alcanzó a ver? Dice, por una paternidad más padre y equitativa. Sí. Entonces, lo que se genera con estos grupos, por cierto, les diré, la formación de grupos en la cual estuve involucrado al regreso de España es un tema un poco complicado porque no es sencillo integrar. Podemos reunirnos, pero es difícil permanecer asistiendo y que se mantenga un grupo numeroso. Tuve la experiencia de convocar a la formación de un grupo en Morelos, Cuernavaca, y ahí pues estuvimos en varias ocasiones reunidos, pero no se pudo. Fue difícil. Y eso pues con compañeros progresistas de las ONGs, en fin, no fue fácil. Lo que sí es, logramos con la ayuda de un psicoterapeuta, Eduardo Barqui, que él tenía consulta con varios hombres, nos convocó y nos cobraba como una sesión grupal. Y así estuvimos funcionando a lo largo de varios meses. Fue interesante porque, bueno, más allá del trabajo terapéutico, fue un trabajo también donde a veces teníamos invitados, donde nos enseñaban, por ejemplo, a bailar al estilo colombiano, donde, por ejemplo, para saber bailar bien hay que perder el miedo de mover el trasero, ¿no? Mover el culo, dicen en España. Entonces, esta experiencia del taller del grupo con Eduardo Barqui,
también coincidió con un seminario de masculinidad que se estaba llevando a cabo en el PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, donde Lorena Parada me invitó y pues asistimos a muchas de las sesiones. En aquel entonces estuvo muy concurrido y hubo muy diversas temáticas de investigadores que estaban trabajando en este tema. Yo solamente les quisiera mencionar que tengo algunas de las, incluso, quiero mencionarles también lo siguiente. Teníamos la expectativa en esos años de que iba a surgir, pues, algo así como un movimiento de varones. Pero en los grupos, en los líderes de estas experiencias, creo que según Antonio Ramírez, hubo demasiado celos y hubo pleitos, incluso en una entrevista, en una conferencia que da en Uruguay, Antonio Ramírez, eso refiere que la búsqueda de recursos, así como las mujeres también se han peleado a veces por recursos de las ayudas internacionales, los recursos para los trabajos de masculinidad creo que son menos abundantes, o al menos hay menos visibilidad o menos legitimidad, y ha sido, creo, difícil ese punto. Y también las disputas por el prestigio. Entonces parece que hubo muchos conflictos entre masculinólogos, demasiados celos, y al estilo tradicional o convencional, pues hubo separación, hubo pleitos y no se pudo configurar una vanguardia que jalara un movimiento. Entonces, sí hubo eventos donde hubo reuniones, hubo campamentos muy interesantes a los que no asistí yo, pero sí tengo entendido que sí se logró hacer varios encuentros. Sería conveniente ver si es posible reiniciar o retomar algo de estas actividades, pero pues sí me parece que hay que tomar en cuenta que el trabajo con varones no es un trabajo que tiene las mismas características que el trabajo con mujeres. El trabajo con hombres debe tomar en cuenta que hay a veces muchas resistencias a revisarse, porque se considera, o muchos creen, que no deben de ponerse como de pechito, ¿no? Revisar las broncas personales, los atorones, los conflictos consigo mismo, y por otro lado, creer que el trabajar en esos temas es volverse menos hombre, es perder poder. Y sí está el poder en el centro, pero es un tipo de poder que, como han señalado Beno de Keyser o Luis Bonino, etcétera, es un poder que nos está matando, es un poder tóxico. Ese poder que se ejerce una autoridad de dominación, de control y de castigo, pues es un poder que aniquila al que lo ejerce también. Como bien señalan Michael Kaufman, la violencia masculina ejerce el hombre contra sí mismo, contra otros hombres y contra las mujeres. Entonces es una triada de violencia. Yo creo que todas estas vertientes que mencioné aportan, no son excluyentes y nos pueden servir, porque todas tienen sus aterrizajes para poder hacer trabajo con varones y no solo de desmontar nuestros mecanismos pues de ser violentos, de ser agresivos, sino también de ganar en sensibilidad,
en ganar en armonía, en serenidad y sobre todo asumir muchas funciones que hoy la sociedad, las familias, las parejas nos están demandando y que podemos disfrutar en ellas. No tiene que ser en sacrificio, ni te tienen que llevar con grúa para que las hagas o las asumas. Esa es mi posición y pues creo que hay mucho que ganar con esta transformación. Creo que decían, atrás de una gran feminista o una gran mujer puede haber un hombre en transformación y mucho más sano y más que disfrute más de la vida que antes. Muchas gracias. Esas serían hasta aquí mis palabras. Bueno, pues agradecemos la participación del doctor David Oseguera en este recuento que nos hace de su experiencia y del cómo fueron pues las simientes de este movimiento de las nuevas masculinidades en México a partir de la experiencia propia de él. Y nos hace un cuestionamiento. ¿Será posible pues retomar a partir de todos estos tropiezos que él nos comentó, si es posible retomar precisamente este movimiento? Y también nos advierte de estas, de lo que está atrás, esta cuestión de los egos, ¿verdad? Esta cuestión de asumir liderazgos y que desafortunadamente lo que se ve atrás es también la lucha de poder, que vino a dar al traste a un trabajo que se venía haciendo en este sentido. Pero desde un ámbito más amplio, ¿será posible hacerlo? Entonces, esto sería la inquietud, si estaríamos en ello. Bien, recuerden, vamos a tener participaciones del público, de nuestros integrantes, de 3 en 3, para que hacerle las preguntas pertinentes al doctor David, y después vamos a proseguir con la presentación de Guillermo Ramírez, igual en la misma dinámica. Si alguien de ustedes gusta hacer uso de la voz o una pregunta, pues ahí tienen ustedes para marcar su manita, que nos hagan favor. ¿Alguien gusta participar? Marilena Ortega, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Lucelena después. Sí, adelante. Gracias, Salvador Salado, doctor Salvador Salado, por compartir esta invitación que las colegas de la especialización en estudios de género de la UPN, pues nos aportan insumos. Y bueno, agradecer la experiencia que nos comparte el ponente y precisarle una solicitud, si pudiéramos tener la posibilidad de una relación de la literatura que usted ha mencionado, de las agrupaciones, inclusive de los nombres, para contar con esas fuentes de información y poder hacer tanto la lectura teórica como ver estas organizaciones de sociedad civil, porque efectivamente el movimiento feminista ha empujado el tema de igualdad sustantiva y comprende con exactitud en alguna de las vertientes feministas, que somos varias, mas sin embargo el objetivo es lograr la igualdad sustantiva de todas, pero que es importante ver la posibilidad de que los hombres hagan sus dinámicas y fortalezcan, no que el feminismo se haga cargo de eso, ¿verdad? Entonces a nosotras nos interesa tener la literatura, conocer de organizaciones y redes, y tener más amplitud, tener más objetividad al ver
que este ciclo de violencias, que este ciclo para el desarrollo, que este ciclo para construir un cambio civilizatorio que nos fortalezca una sociedad democrática, incluyente, igualitaria, pues la otra parte, el 50% de la población, pues requiere estar al tiro, ¿verdad? También, y en esa dinámica de respeto, de integración, de inclusión, de otra forma, diría, de otra forma de relacionarnos socialmente. Pues agradecemos, nosotras tenemos alrededor de las 11:45 que retirarnos porque tenemos actividades académicas, pero estamos atentas a este tipo de conferencias que fortalecen académicamente a los estudios de género en la UPN. Nuevamente, gracias. Pues gracias por tu participación, maestra Ortega Cortés. Y bueno, está la participación de María Elena Martínez. Adelante, María Elena. Soy Luz Elena. Luz Elena, ya, es María Elena y Luz Elena. Adelante. Sí, pues también reiterar mi agradecimiento por la organización del evento. Ay, no me peiné. Ando haciendo almuerzo y todo aquí. Pero bueno, y al ponente una pregunta. Él dice que sabe doctor, ¿usted sabe de Luis Bonino? Yo hice un trabajo acerca de micromachismos hace tiempo y se basaba en Corsi, que obviamente pues retoma las aportaciones de Bonino sobre micromachismos, pero bueno, usted no habló de micromachismos, pero pues como que está un poquito implícito, ¿verdad? Y yo escuché en noviembre pasado una conferencia con Marcela Lagarde en donde cuestiona la conceptualización de micromachismos. Los micromachismos son conductas casi imperceptibles de violencia sobre cierta masculinidad, o sea, es un tipo de abordaje. Y hay machismos coercitivos, micromachismos de crisis, y toda esta conceptualización pues nos ha acompañado durante más de 20 años. Y Marcela Lagarde dijo, y después investiga y lleva meses diciéndolo, aportando, que no es conveniente seguirlo llamando micromachismos, porque es como si se minimizara la violencia. Y en el punto en que estamos ahorita en la sociedad, no solamente en las actividades partidistas, sino pues en el mundo, o sea, estamos viendo que el machismo como forma de estratégica, como herramienta del patriarcado, está produciendo muchos feminicidios y se está ayudando a acabar la humanidad, ¿verdad? Y entonces, entonces ahora qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le llamamos? Si no le vamos a llamar micromachismos, sobre todo porque, bueno, yo me he encontrado muchos varones, con todo respeto, que como bien dice el doctor, no se incorporan a la lucha, más bien a mirarse a sí mismos y a construir sus propios movimientos de masculinidades o a cambiar la masculinidad de una manera estructural. Aquí el tema es que no es personal solamente, lo personal es político. Y nosotros desde el movimiento feminista desde hace muchísimos años entendimos que dar ese paso es importante para que los cambios no sean de persona a persona, así nunca vamos a acabar, ¿verdad? Es más difícil, sino que cambiemos estructuras. Entonces, bueno, mi palabra está muy, muy concreta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor David. Sí, ¿me escuchan?
Sí, Sí. Me preguntaban, y disculpen que no les escribí por el chat, de el autor de la frase de la tríada de la violencia contra el hombre, contra sí mismo, contra otros hombres y contra las mujeres. Más que frase, es un análisis que lo desarrolla Michael Kaufman en este texto que publicó CIPAF, que por cierto, bueno, es un documento muy pequeño que se puede conseguir en internet, está escaneado y se llama Hombres, dos puntos, placer, coma, poder y cambio, de CIPAF con C, y es de los años 80. Hay otros trabajos, no les puedo mencionar los de Daniel Cassés, que se le considera un teórico de la masculinidad, aunque pues digamos, un texto muy leído, así como Marcela Lagarde, muy influyente, creo que no lo logró Daniel. Sin embargo, sí conozco por lo menos varias publicaciones muy interesantes. Y, por ejemplo, podría mencionar las análisis de las cartas a los padres de Kafka, y otro autor, no sé si, ahorita no me acuerdo, pero es otro escritor. Bueno, también mencionarles que hay un autor de los años 70, Joseph Vicent Márquez, de ¿Qué hace el poder en tu cama? Este es un trabajo de un sociólogo de Valencia, España, donde cuestiona precisamente mucho de los tics, ¿no? De las prácticas machistas de los varones, y lo hace con mucho humor. Es un trabajo también, es un texto que lo publicó El Viejo Topo. Él fue de una vertiente muy libertaria de la izquierda en Europa, en España, y creo que el trabajo, pues, digo, su libro es muy interesante. Tiene otro de curso para varones sensibles, creo, y machistas redimibles también, o sea que con mucho humor se acerca al tema y desmonta mucho de las ideas, ¿no? De los mecanismos que nos hacen ejercer machismo. Lo del micromachismo no es algo perdón, que yo haya conocido mucho digo, lo he oído que lo mencionan mucho, el micromachismo, pero creo que más bien se trata de ciertas masculinidades machistas, pero que son muy como sutiles, ¿no? Algo así como la de los sacerdotes, o podría ser incluso profesores o gente así que pudiera verse como que no ejerce violencia porque no se ejerce brutalmente, pero la violencia, hay violencia no solamente con golpes y gritos, ¿no? Sino hay una violencia, pues una violencia, además de la económica, que es simplemente desvalorizar el trabajo de las estudiantes, las colegas, ¿no? No reconocer incluso el trabajo de las mujeres. Entonces, eso es ejercer también machismo, ¿no? O simplemente no escuchar, ¿no? Simplemente no escuchar, no dar atención a ese tipo de diálogo o en la conversación pública. Entonces yo creo que más bien se trata como de diferentes masculinidades que ejercen igual violencia. Creo que el tema es reconocer las diversas formas de violencia, independientemente de que, digamos, de que sean penalizadas o no. Creo que el tema no es el Ministerio Público,
incluso hace muy poco en el Ministerio Público, cuando vas y haces una denuncia. Creo que tiene que ver mucho más con este trabajo de relaciones de género, ¿no? Que se tiene que poner freno en todos los niveles, ¿no? No admitir violencia hacia los niños, pero tampoco hacia los ancianos y hacia otros hombres, ¿no? Antonio Ramírez refiere que él se alejó mucho de sus primos cuando era niño, precisamente porque pues, era puro pleito, puro enfrentamiento físico. Y a veces ve uno que las relaciones así, si no se ejerce violencia verbal, uno los ve a los albañiles, a muchos gremios, los abogados, ¿no? Cómo se alburean, pues están ejerciendo violencia. Hay que ver la violencia de múltiples formas. Creo que habría que visibilizar esas formas más sutiles, no solo las penalizadas, ¿no? Y que llevan al acoso, al amedrentamiento, al desconocimiento de los demás, del otro, a la ruptura de la convivencia, ¿no? De la armonía y del reconocimiento de la igualdad, como bien decía el presentador, ¿no? El Salvador. Creo que el tema es, pues no sé si la igualdad, porque creo que debemos pugnar por la diversidad, pero sí por la equidad, ¿no? Porque no hay, por relaciones más igualitarias, no tanto de que seamos igualitos o muy semejantes. Viva la diversidad, ¿no? Yo aquí no sé si hay otra pregunta, pero creo que por el momento es todo. Bueno, nada más te solicitaríamos, David, nos hicieras favor en el chat, ponernos precisamente la bibliografía para compartirla precisamente con el auditorio del día de hoy. Bueno, en ese sentido, pues damos pie a proseguir con nuestro siguiente ponente, que es el maestro Guillermo Ramírez Zavala. Su tema es la masculinidad hegemónica como factor de riesgo para la salud física y mental de los hombres. Él es licenciado en psicología, tiene la maestría en psicología clínica, también tiene la maestría en género, también tiene maestría en especialidad en género para la educación, maestría en psicología jurídica, fue ex coordinador del programa estatal especializado en atención a hombres que ejercen violencia familiar y de género mediante grupos de reflexión masculina del Centro Estatal para la Prevención y la Atención a la Violencia Familiar. Es integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas y además es integrante del Comité Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, tenemos un ponente que está precisamente en el frente de batalla precisamente de estas cuestiones. Adelante, maestro Guillermo Ramírez. Hola, muy buenos días. Pues bueno, un gusto compartir el día de hoy con ustedes esta serie de reflexiones al respecto sobre el tema de masculinidad. Encantado de escuchar al colega. Creo que tiene ahí como antecedentes bien relevantes de las personas de las cuales las personas que facilitamos actualmente los grupos, pues bueno, admiramos, conocemos y retomamos, ¿no? Creo que él ha vivenciado de cuenta propia el análisis, el estudio de estos facilitadores y de estos generadores de conocimiento en la materia. Aquí me toca a mí estar trabajando el tema desde el CEPAVI en su momento. Me tocó ser coordinador estatal de un programa de atención especializada a hombres que ejercen violencia. Este programa aceptado en su momento por el grupo de expertos ahí de la alerta de violencia de género. Y bueno, parte del trabajo del CEPAVI, encaminado por parte de la alerta de violencia con el lineamiento B.6, pues establecía la creación de un programa. CEPAVI ya venía trabajando desde hace tiempo el tema de grupos de reflexión masculina, en su momento muy de la mano con Roberto Garda.
En mi caso, cuando yo llego a CEPAVI, pues bueno, me piden hacer una integración de varias buenas prácticas de otros programas y se plantea una ruta crítica de atención con lo que se esperaría actualmente que se tengan los grupos de reflexión masculina. Se supone que el análisis actual tiene que ver con integrar lo que es entrevista motivacional y un modelo teórico sobre la teoría del cambio y disposición al cambio por parte de las personas que ejercen violencia. ¿Por qué el tema de entrevista motivacional? Para las personas que trabajan el tema, y ahorita por lo que voy a andar con las diapositivas que les voy a presentar, el trabajo con hombres, ya lo decía el compañero, es muy complicado, es muy complejo. Hay una resistencia al análisis y la deconstrucción de varios privilegios y dirán, bueno, ¿qué privilegios tengo si vivo en cierta situación económica, social, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de la misma hay una circunstancia de asumir y reproducir ciertos mandatos de género que nos llevan a seguir obteniendo o replicando ciertas muestras de poder, ¿no? Control sobre la pareja, la familia, entre otras cosas. Esto me genera en su momento poder estar cubriendo las expectativas sociales de lo que indica ser hombre, ¿no? Y ser hombre, pues bueno, tiene cierta remuneración social, emocional, entre otras cosas. Entonces, esta propuesta de los modelos de entrevista motivacional, más allá de tener un ataque directo sobre la conducta realizada, se busca trabajar con reconocer el ejercicio de violencia y poner en marcha ciertas habilidades para poder reestructurar, analizar, criticar el ejercicio de una masculinidad hegemónica. Ok, esto pareciera como muy alentador, con la finalidad de disminuir el ejercicio de violencia dirigida hacia las mujeres y hacia la infancia y hacia otros hombres, como ya lo decía el compañero con este tema de la triada, pues realmente no tiene tanto impacto, ¿verdad? Cuando se analizan algunos grupos de reflexión masculina se encuentran varias críticas. Uno, no hay mucha evidencia sobre el trabajo de masculinidades en grupos, casi no se hace una sistematización de los resultados y la eficacia de los programas. Dos, es una realidad que en 4 meses no vas a cambiar todo 10, 20, 30, 40 años de una experiencia de masculinidad hegemónica e introyección de ciertos conductas machistas, entre otras cosas, ¿no? Y la misoginia ahí internalizada. Entonces, trabajar 4 meses, 6 meses en los grupos de reeducación, a lo mejor de Secretaría de Salud, una vez a la semana durante 2 horas, pues no es de que vayas a alcanzar la iluminación, ¿no? Realmente hay algunos trabajos que se realizan y requieren, por ejemplo, que el 5% no llega a reincidir, o sea, solamente el 5% que cubren los programas psicoeducativos de reeducación no llegan a reincidir. El tema ha sido que tampoco se ha investigado de manera longitudinal, o sea, a través del tiempo, sí, el impacto del programa pues sigue siendo beneficioso, ¿no? Entonces, por ahí, una de las problemáticas es creer y estar esperanzados a que un programa vaya a cambiar todo. Sin embargo, pues bueno, sí tenemos que reconocer que el trabajo con hombres pues es necesario para poder ir replanteando otras circunstancias. El tema está aquí en que si bien hay hombres que empiezan a ser como más conscientes sobre el ejercicio de su violencia y de dónde parte, el tema es de que estamos esperanzados a que sigamos la corriente del trabajo que están haciendo las compañeras con la lucha feminista, ¿no? Cuando el más allá de etiquetarnos como aliados o entre otras cosas, la intención es poder empezar también a ser protagónicos del cambio hacia nosotros mismos y hacia otros hombres, ¿no? Y no esperar que a través del movimiento que vienen haciendo se nos maternice para poder esperar a que ellas sigan poniendo el dedo en la llaga y nosotros empezar a cambiar, ¿no? Cuando el cambio tendría que ser propio y con iniciativa propia. Bueno, entonces, voy a iniciar con este pequeño video, voy a compartir pantalla y ahorita vamos compartiendo un poco más de información. Coméntenme si se observa el video. Sí, adelante. Y me dicen si se escucha.
Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. ¿Sí se escucha? Sí. Así es. Seguimos entonces. Ahí va. Is this bullying? The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegation regarding sexual assault and sexual harassment. But she says these are toxic. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Well, sweetie, come on. To say the right thing. To act the right way. No, not cool. Not cool. Some already are. In ways big No, men, we're acting like and small. I'm strong. But some is not enough. Is that how we treat each other, man? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Bien. Entonces, es una idea que el trabajo en hombres entonces es complejo y hay mucha resistencia al cambio. Entonces, una de las cosas que me toca estar trabajando con algunos facilitadores o talleristas es que necesitamos replantear el mensaje para que haya una apertura al trabajo desde la masculinidad. Entonces, la ponencia se llama La masculinidad hegemónica como factor de riesgo hacia la salud física y mental de los hombres. Porque tendríamos que ir reconociendo, si bien el impacto directo y que cobra vidas es dirigido hacia la infancia y hacia las mujeres, también es una realidad que el ejercicio desde los mandatos de género nos pone en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Y no asumir la vulnerabilidad nos pone a otras circunstancias como actitudes de silencio, entre otros aspectos que nos llevan al deterioro físico y mental. La intención entonces de reconocernos como vulnerables en el ejercicio de esta masculinidad hegemónica, pues también nos propicia la necesidad de replantearnos cosas y buscar ayuda, ¿no? Entonces, si yo necesito que varios de los hombres se sumen a ese tipo de trabajos, pues necesito realmente que tengan, uno, la disposición y la confianza para poder empezar a ejercer este tipo de cambios. Cuando revisamos, por ejemplo, con algunos de los trabajos de masculinidad de grupos de reflexión, por lo general es un grupo de hombres específicos, ¿no? Con cierto conocimiento sobre el tema, que de alguna otra manera a lo mejor la racionalización de estos temas llevan en su momento que quede solamente en las ideas, sino en un cambio realmente individual y complejo en su vida cotidiana, ¿verdad? Y el trabajo que estábamos haciendo aquí en CEPAVI, pues bueno, era directamente con personas privadas de libertad, pues sicarios, narcotraficantes, etcétera, feminicidas. Estuvimos trabajando con custodios, Guardia Nacional, policías estatales, o sea, personas que están en todo momento en el ejercicio de la violencia justificada, entre comillas, ¿no? Bien, entonces, voy a compartir un poquito estas diapositivas y avanzamos. Me comentan si se observa, por favor. Coméntenme si se ve. Y bien. Vale. Entonces, es una realidad que empezar a hablar de la masculinidad hegemónica es necesario porque está en un punto en el que lleva al quiebre de la salud en los hombres. No, eso no solamente se vuelve un discurso vacío, ya que varias instituciones entonces empiezan a darle prioridad de dar observancia a que vivirse desde estos mandatos de género siempre nos pone en una posición de vulnerabilidad. En su momento sale este informe de la Organización Panamericana de la Salud, 2019, y en ella destaca lo siguiente, dice que las expectativas sociales de los hombres para ser proveedores de sus familias, participar en conductas de riesgo, ser sexualmente dominantes y evitar discutir sus emociones o buscar ayuda psicológica
comportamientos comúnmente conocidos como masculinidad tóxica contribuyen a tasas más altas de suicidio, homicidio, adicciones y accidentes de tránsito, así como de enfermedades no transmisibles. En su momento, también la misma Organización Americana de Psicología, la APA, saca una serie de lineamientos para la práctica directamente entre niños y hombres. En ella refiere que el principal objetivo del documento es el hacer visibles los efectos de una crianza guiada por los principios de una masculinidad tóxica y, bueno, sus efectos en la sociedad y la respuesta a una posible solución ante la resistencia de millones de hombres de pensar nuevas masculinidades alejadas de la violencia y la misoginia internalizada. La crianza, como tal, de niños en medios de contexto típicos de masculinidad restrictiva, equivalente a la masculinidad tóxica, basadas en la fuerza física, la agresión y la misoginia, se convierte en el principal insumo de niños violentos, niños con comportamientos homofóbicos y de casos de hostigamiento sexual. Se ha demostrado que cumplir con la ideología de una masculinidad tradicional limita el desarrollo psicológico de los varones, restringe su comportamiento, da como resultado una tensión del rol de género y conflicto del rol de género e influye negativamente en la salud mental y física. Algo que ya estábamos viendo en el video, pues esta forma de normalizar, los niños son así, niños son niños, es este tipo de juego, el poder permitir y tener una actitud de silencio ante las conductas misóginas y machistas de otros hombres y no poner un límite al respecto, ¿no? Son parte también de estas formas de ejercicio de una masculinidad tradicional y cómo pone en una situación de desventaja la vivencia de lo que significa ser hombre. En su momento hay un documental por ahí, si tienen oportunidad de revisarlo, se llama La máscara en la que vivo. Este documental está en YouTube y bueno, en él se hace como a manera de síntesis, lo que vamos a observar es que visibilice la manera en cómo los hombres jóvenes se confrontan con los mensajes que los alientan a desconectarse de sus emociones, de evaluar amistades auténticas, deshumanizar y degradar a las mujeres y resolver los conflictos a través de la violencia. Esto pone una situación muy particular a los hombres donde la manera de intimar emocionalmente se vuelve muy restrictiva y de alguna otra manera descalificante por parte de otros hombres por la vivencia cotidiana de esta masculinidad, ¿no? Donde privarse desde el ejercicio de la vivencia, la verbalización de sus emociones, hasta el ejercicio justificado de la fuerza y la violencia hacia otras personas cuando éstas no cumplen las expectativas de servicio que se estarían teniendo, ¿no? En su momento, esta forma de ir reestructurando, pues bueno, ya algunos trabajos, como lo decía el compañero, como el de Coriac, pues nos hablan de cómo ir analizando esas creencias de superioridad, cómo ir aterrizando cuáles son mis expectativas de servicio en función de las mismas, cuando no se cumplen o se dejan de hacer esas expectativas, cómo viene un ejercicio de coerción, cómo tendría que replantear en su momento un aprendizaje significativo que me dé seguridad y confianza y reconocer la libertad y la individualidad de la otra persona y en su momento poder indagar de manera retrospectiva, bueno, de dónde parte el asumir e introyectar el conocimiento, instalarlo sobre así tenía que vivirme y así tenía que exigir, ¿no? Para ir pudiendo como ir, pues desde atrás cambiando y haciendo crítica de cómo me vivo con esta masculinidad, ¿no? Cómo me expreso mis emociones, cómo convivo, cómo intimo y cómo me vinculo. Bien, es una realidad que se nota que la mortalidad masculina y femenina que empieza a darse como con un énfasis a partir de los 15 años y empieza a haber una diferencia entre hombres y mujeres, ya que estos van a ir predominando las causas de muerte, como son muertes violentas, homicidios, accidentes, suicidios, ¿no? Por lo general, vamos a estar revisando que la tasa de mortalidad aumenta a partir de esta edad de 4 a 7 veces por encima de las mujeres jóvenes. Tendríamos que ir analizando cuál es la etapa del desarrollo humano en esta juventud, entre la adolescencia a los 15 años, cuáles son las formas de vínculos, de identidad grupal, de poder estar generando acciones convencionales con la finalidad de cubrir expectativas del grupo social en el que te encuentras o desde la misma vivencia de género como tal, ¿no? Para poder ir entendiendo entonces cuál es la situación que lleva al aumento de la tasa de mortalidad.
Hay otras circunstancias que llevan a poner una situación de riesgo de la vivencia de otros hombres. Las construcciones sociales en torno a la masculinidad, una de las conclusiones del informe es que los roles, las normas y las prácticas de género impuestos socialmente a los hombres refuerzan la falta de autocuidado y el abandono de su propia salud física y mental. Este concepto de masculinidad o machismo, como se conoce en las Américas, conlleva 3 riesgos generales. Riesgo para las mujeres y la infancia, en términos de violencia interpersonal, infecciones de transmisión sexual, embarazo impuesto y paternidades ausentes. Riesgo para otros hombres, como son accidentes, homicidios y otras formas de violencia, y riesgo para uno mismo en forma de suicidio, accidentes de alcoholismo y otras adicciones. El informe también destaca que la discriminación en torno a la edad, el origen étnico, la pobreza, el estado laboral y la sexualidad agravan aún más estos resultados negativos para la salud de los hombres. Y nos vamos hasta el último párrafo y fíjense cómo a partir de los 50 años las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a afectar desproporcionadamente a los hombres que tienen menos probabilidades de cuidarse a sí mismos o buscar atención médica temprana. Algunos otros factores de riesgo para el suicidio en los hombres, pues tiene que ver las expectativas sociales, incluyendo la presión mayor a ser fuertes y ser los proveedores en la familia, que influyen en la forma en que los problemas financieros y otros pueden tener mayor impacto en los hombres, cuestiones personales de sexualidad, el estigma y la discriminación relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, y la falta de información al respecto, que puede llevar en su momento a impactar de forma desproporcional a los mismos, una actitud silenciosa hacia los problemas emocionales y la falta de autoadherencia a cualquier tipo de procesos terapéuticos, ¿no? Por lo general, cuando están en los procesos de grupos de reeducación, de alguna otra manera, obligados a través de una orden de restricción, entre otras cosas, o como parte de las medidas que se tienen de protección o parte del trabajo de sentencia final donde se les obliga a llevar un proceso como tal terapéutico, pues bueno, pueden posiblemente aguantar un proceso, ¿no? El tema es cuando de manera individual asisten y realmente solamente acuden porque ellos refieren, es que me obligó mi pareja, o para poder tener una ganancia secundaria que es tener todavía el control de la relación, pero teniendo una posición pasiva ante el ejercicio de este control a través de cumplir con estas expectativas de la pareja cuando ya el vínculo pues está a punto de romperse, ¿no? Y en su momento este apego inseguro y temeroso lleva a querer cubrir esas expectativas por la pérdida de ese vínculo que le pudiera estar dotando de cubrir las expectativas que él requiere y necesita, ¿no? En esta forma pasiva de ejercicio de control, pues bueno, acude. Sin embargo, también hay otras formas de control donde el ejercicio es una coerción activa y de violencia, pues más desastrosa, tanto emocionalmente como físicamente para la pareja, ¿no? También tendríamos que identificar que la vivencia de este mandato de género y la masculinidad como tal, pues nos pone en una posición de vulnerabilidad y por ahí el comunicado de prensa del INEGI refiere que 8 de cada 10 suicidios ocurridos pues son por parte de los hombres. Este es el porcentaje aproximado de entre los 20 a los 44 años, 49 años, las estadísticas más elevadas de suicidio. Tendríamos que revisar también cuáles son las tareas del ciclo vital que se encuentran en este proceso de desarrollo humano para poder identificar los factores estresantes que pudieran estar generando a partir de la necesidad de cubrir ese mandato de género a impactar en la salud mental de los hombres y llevarlos a una situación de riesgo que el tema del suicidio pudiera ser la forma o el uso para poder de alguna otra manera sobrellevar la situación que están viviendo, ¿no? También es de identificar, pues bueno, que la conducta del ejercicio, de la conducta autolesiva, tiene también en muchas ocasiones una forma de control y manipulación o chantaje hacia la pareja. Entonces es como para poder ir también identificando el ejercicio de conductas autolesivas con una inclinación del ejercicio suicida o aquellas que no lo son así y van más que nada por el tema de la falta de control de impulsos y no saber cómo reconocer y tener control sobre sus emociones cuando sus expectativas no están siendo cumplidas por la otra persona. A manera de síntesis podríamos reconocer, pues bueno, que tenemos que
hay un conjunto de conocimientos sociales y culturales que de alguna otra manera van forjando la noción de las relaciones, priorizando y privilegiando aquellas que tienen dominio por parte de los hombres y hombres con ciertas características, que en su momento se vuelven ellos los constructores de conocimiento que llevan a esta epistemología cotidiana a normalizar toda la estructura que se impone. Esta estructura pues busca que se reproduzca y que pueda cubrirse las características de una masculinidad hegemónica, aquella que es igual a ser hombre, ¿no? Y hombre pues va a ser el sinónimo de éxito, como desde lo público, siendo los parteaguas, lo social, lo económico y lo político, y restándole validez a lo privado, ¿no? Porque de alguna otra manera, tener la capacidad de remuneración en un sistema económico como en el que nos encontramos nos va a permitir, ¿qué? Tener poder, control y fuerza y seguir manteniendo los privilegios como tal. Esto en su momento pudiera ser parte para justificar el ejercicio machista o neomachista que se tiene, que en su momento ya lo decía la compañera, la forma de hablar desde nuevas masculinidades o el ejercicio de machismos como tal, pues tendría que ser un concepto a criticar para poder reconocer si no es una forma de justificar simplemente nuevas canales o vínculos del ejercicio de violencia patriarcal, ¿no? En su momento, esta noción del ejercicio machista y vivirse desde esta masculinidad hegemónica lleva a visualizar a los otros como objetos de cosificación, aquellos que no pertenecen y no son parte de vivirse de esta masculinidad hegemónica, y por lo tanto tener una falta de consentimiento hacia su cuerpo, su persona, su vivencia, y poniéndolos en una posición de debilidad, exclusión, inferioridad y vulnerabilidad, donde tendríamos que identificar cómo estas características de interseccionalidad los enfatizan esta posición de vulnerabilidad, ¿no? En su momento tendríamos que identificar que esta construcción de la masculinidad hegemónica pues pone en un factor de riesgo a los hombres debido a que la vulnerabilidad la ven como un tabú por parte de la masculinidad. Hay una situación de desprotección que va ligada al silencio de los hombres cuando se sienten vulnerables e invisibiliza la vulnerabilidad masculina. Parte de este trabajo, bueno, en su momento es también identificar, cuando ya nos metemos a otros temas, que no voy a ahondar el día de hoy en ello, pero cuando se trabaja sobre el perfil del hombre feminicida o el hombre agresor para realizar alguno de los peritajes, pues tendríamos que identificar que no siempre el hombre feminicida, pues es el hombre que tiene arraigado una psicopatología, ¿no? Tendremos que ir deconstruyendo el mito de la psicopatologización de este feminicida para no restarle responsabilidad del ejercicio de la violencia como tal, ¿no? En su momento ya hay algunos documentos que hablan sobre cuáles son las características o el perfil de estos hombres que ejercen violencia hacia las parejas y hombres feminicidas. Hay algunos psicólogos que no son parteaguas de clasificar a los hombres. En mi caso, como facilitador de grupos, creo que es necesario porque, uno, tendrías conocimiento de la dimensión del ejercicio de violencia. Dos, tendrías identificado, por ejemplo, saber si el grupo que él se encuentra en el proceso de reflexión masculina es ideal para él, o tendría que ir de la mano un trabajo clínico, médico, psiquiátrico, y no solamente un trabajo psicoeducativo cuando la persona literal no tiene la capacidad de insight para poder reconocer el ejercicio de violencia. ¿Por qué se los digo? Desde la teoría del cambio que se maneja en esta propuesta de programa que se estaba realizando aquí en CEPAVI, ellos nos comentan que los hombres vayan a llegar por lo general en un estado de precontemplación. ¿Qué quiere decir esto? Que, Lick, pues es que yo nomás levanté la mano y ella se repegó aquí en mi puño, o en un estado de contemplación. Bueno, Lick, a ver, yo llego todo cansado de trabajar y esta no me hace ni siquiera el pinche desayuno para yo poder llegar y seguir el día, pues como quiere, ¿no? O sea, yo esperaría que mínimo pudiera aportar eso, o sea, formas donde sí le hice, pero si ella hubiera hecho algo distinto, pudiéramos haber generado otra situación, ¿no? Y muchas frases más ahí que muy cotidianas de ellos. Entonces, el tema aquí es que nosotros, el reconocer la clasificación de los hombres, podríamos entender más o menos también cómo va a ser la interacción entre los hombres dentro del grupo y en su momento cómo estos pudieran persuadir a otros para seguir normalizando sesgos cognitivos hacia las mujeres, ¿no? ¿En qué sentido? Una de las características de los grupos es que son continuos, entonces uno puede llegar en la sesión 16
con la misma incomodidad y molestia que sale después de que le ponen una orden de restricción, y ya hay otros que tienen un trabajo un poco más avanzado de análisis, pero una de las cosas que sí es cierto es que los procesos donde tiene que ver procurar la justicia en temas de violencia de género, tiene que también tener una mirada de justicia restaurativa. Esa es una realidad. ¿Por qué? No tiene caso seguir teniendo una mirada punitiva para poder evidenciar la responsabilidad de violencia, porque no va a haber una disposición a cambio por parte de esas personas. No tiene caso que vayan y lleguen como una parte, una acción afirmativa a la solicitud de una orden de restricción y que el Ministerio Público se las otorgue para poder evitar la convivencia de 4 a 8 meses con el agresor, cuando en el trabajo, por ejemplo, del juzgado familiar, en su momento, lleva que en 1 o 2 años tenga que seguir la convivencia, ¿sí? Tiene que seguir la coordinación con los hijos, y en su momento no se haya trabajado de la mejor manera el ejercicio de la masculinidad de este individuo, ¿no? Entonces, seguir teniendo una posición punitiva, simplemente restrictiva, tendría que ser un análisis ahí importante. Es necesario la restricción, porque en su momento ya la Suprema Corte de Justicia, bajo una tesis aislada que tiene ahí, hay un término que le llaman agresión por separación, ¿sí? Siempre cuando hay una pérdida del vínculo, del poder y el control sobre la pareja y la familia, viene el ejercicio de coerción por parte de los hombres. Y en esta serie de clasificaciones, ya en su momento se ha identificado que los hombres categorizados como normalizados, que son del 30 al 50%, quienes son los que ejercen violencia, tanto física, emocional, entre otras cosas, hacia violencia feminicida, tienden a la pérdida del vínculo y la generación de pensamientos suicidas y sentimientos de abandono, a tener también mayor pensamiento feminicida como tal, ¿no? Y eso se ha podido, yo lo encontré en la información que sistematicé en CEPAVE, y lo encontré también en un artículo por ahí de un psicólogo del Colegio de Madrid, que saca esta tipología de hombres feminicidas en 2018, ¿no? Entonces, sí es necesario que tengamos en cuenta una mirada como más amplia de las circunstancias y no tan reactiva en el momento, ¿no? Para poder ir teniendo y pensando a largo plazo cómo va a impactar desde la restricción de esta persona a la convivencia familiar, cómo en su momento va a tener un proceso psicoeducativo para reestructurar, reflexionar, reeducar y lo que quieras, y en su momento va a tener nuevamente la interacción con las partes, ¿no? O sea, no solamente es un momento que se restringe y se acaba, ¿no? El proceso para nosotros institucionalmente, pues les damos una terapia de 4 meses, pero de ahí en más ya ni siquiera nos interesa saber qué va a pasar, ¿verdad? El tema es cómo se le da un proceso a largo plazo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, este es el tema como tal. Hay una necesidad de replantear la vivencia de lo que es ser hombre, tratar de salir de la vulnerabilidad, tratar de salir más bien de negar la vulnerabilidad como seres humanos y creer que el vivirse desde una vulnerabilidad es una posición de inferioridad que me lleva en su momento a negarla por lo que implicaría el ser hombre, y bueno, ir replanteando no solamente el cómo me vivo hacia mí mismo y cómo me pone en una posición de riesgo esta masculinidad hegemónica, sino pues a otros hombres y a la infancia y a las mujeres, ¿no? Pues a grandes rasgos es esto. Hay mucho tema también para trabajar, pero pues de mi parte sería todo. Y por aquí está Elena. Hola, Elena, saludos, mi compañera ahí de la especialidad de género de la UPN Zacatecas. Así es, nos acompañan el día de hoy, precisamente por el interés de la temática, y sobre todo, bueno, pues precisamente has ahondado desde una trinchera como yo lo dije, de la primera línea de trabajo, sobre todo en esto, ya que es la cuestión práctica. Sabemos pues de que en los diferentes gobiernos estatales se han creado a través del DIF o de la Secretaría de Salud este tipo de círculos o atención precisamente a los hombres violentos cuando tienen estas cuestiones de restricciones. Claro.
se les da la restricción y entonces tienen que hacerlo a forciori, pues ir a este tipo de terapias. Y bueno, la cuestión de la reincidencia que nos dices es terrible, o sea, nada más el 5%. Entonces, Claro. ¿cómo dar seguimiento? No sé, yo te lo comento porque Aureliano quiere participar. ¿A qué se deben estas reincidencias? ¿Es el mismo ámbito social? ¿Es cómo romper el círculo? Porque vas a convivir con los mismos hombres de tu círculo. Es decir, estás en la misma sociedad que procrea esto. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Adelante, Aureliano. Gracias, camaradas. Más que una intervención, una serie de preguntas, reflexión. En las exposiciones, en ambas exposiciones, no se está mencionando el papel de la institución religiosa como una institución patriarcal, el cristianismo, el judaísmo y tanto el islamismo, que es fundamental en la misma educación de origen de las sociedades. Aquí tampoco se está mencionando que el mismo sistema capitalista como preservador del patriarcado, como una institución. Y me da a entender mucho que esto tiene que ser más allá de un aspecto individual, más que un aspecto de una lucha de clases. Tomando en cuenta que para curarse tienes que reconocer la enfermedad, es una forma individualista, más que colectiva, que eso me induce mucho a lo que es la psicología conductivista. Y sobre todo que cuando se habla de los niños, que es la repetición de un patriarcado o del machismo que nos han estado manejando los compañeros, no se habla de una educación entendida desde el punto de vista familiar y la social. O sea, en la familia se reproducen los elementos patriarcales de violencia o de las otras formas, porque puede haber una familia en la cual la mujer es soltera, es madre soltera y reproduce su esquema de como madre a sus hijos. Pero volvemos al esquema tradicional que hablamos del patriarcado. En la educación familiar se está reproduciendo ese sistema, pero sobre todo en la educación social, que me refiero a las escuelas, a primarias, secundarias, fundamentalmente, y hasta preparatorias, que es cuando es el golpe del paso de niño hasta a ya ser joven puberto, como decíamos en una época, que es la crisis de la niñez a la semimadurez. Es ahí donde se ha perdido mucho de los esquemas de una educación social. Entendida esta en México, por ejemplo, desde el concepto de la escuela en los años 40, 50, cuando se formó una educación y de ahí salieron las normales. Se ha perdido eso por unos esquemas tradicionales de un patriarcado. Yo lo dejo ahí como preguntas para ustedes, como una reflexión. Gracias, camaradas. Gracias, Aureliano. ¿Alguien más gusta hacer uso de la voz? Preguntar a nuestros exponentes, sobre todo, bueno, en la exposición que nos hizo ahora Guillermo, y después lo haríamos ya más genérico. ¿Alguien más? Yo, por favor. Luz Helena, adelante. Sí, una disculpa por no prender mi cámara. Bueno, pues reiterarle también mi agradecimiento al ponente. Estuvo muy buena su exposición, me encantó, porque en mi universidad llevamos el programa de reeducación. Rotundo fracaso en la parte masculina. O sea, no, pues así como él dice, ¿verdad? Es que el planteamiento no es, no puede seguir siendo, ven para reeducarte. Así es. Sino, insisto, buscar formas, cambios en la estructura. Y al respecto, pues, o sea, es la pregunta al ponente, si nos puede dar alguna recomendación para que la izquierda también se lleven a cabo cambios en la estructura, porque, por ejemplo, nosotros, en lo que yo he visto, es
En el partido se han dado casos de violencia política en razón de género. Yo he atendido algunos casos y las compañeras no quieren presentar la denuncia. Pasa lo mismo que en la relación conyugal. No se animan a presentar la denuncia, pues porque privilegian el mantener relaciones de otro tipo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, dicen, es que si presento la denuncia por violencia política, voy a afectar políticamente a mis demás compañeros, ¿verdad? Entonces, pues se ponen ellas en segundo lugar, que a mí se me hace como el equivalente a que no lo denuncio porque es el padre de mis hijos y luego quién me va a mantener, ¿verdad? O quién va a aportar, o de aquí a que me dé la pensión, pues no, el pleito sigue. Entonces, yo creo que pues la pregunta es esa, ¿qué recomendaciones le da a la izquierda que se implementen acciones para que esto sea una política generalizada? Los hombres en todas las organizaciones deberían estar haciendo su propio trabajo. Y una disculpa porque algunos compañeros masculinistas dicen las mujeres que no intervengan en los asuntos de masculinidad, pero bueno, yo lo hago desde el punto de vista académico y de pues la necesidad de la aportación que urgente que deba existir para que toda esta realidad cambie. Muchas gracias. Ya. Sí, no, yo creo y estoy a favor más bien que haya la participación de las colegas, porque al final de cuentas son ellas las que vivencian los supuestos resultados de #aliados, ¿no? Cuando en realidad el seguir cerrando este tipo de círculos donde nos volvemos todavía los protagónicos y a lo mejor la competencia no es a través del uso de la fuerza, sino del conocimiento, en saber quién tiene el mejor grupo de reflexión, quién tiene la mejor, quién monopoliza los estudios de masculinidad en México, entre otras cosas, pues sigue siendo la misma forma de reproducir, ¿no? Este mandato de género de competencia y de posicionamiento sobre los otros hombres, ¿no? Creo que el tema está en que al estar el análisis de la masculinidad desde una posición progresista, pues tendría que ser a través de ir como deconstruyendo y criticando la posición de poder que yo tengo sobre mis intereses y los intereses colectivos de otras personas, ¿no? Creo que un primer paso sería saber hasta qué punto yo insisto en poder soltar todo control y poder sobre lo que tiene que ver hacia las mujeres, ¿no? Y para empezar, que ellas puedan ir tomando posicionamiento sobre los temas que a ellas les interesa y les necesitan. Porque entonces cuando yo empiezo a querer involucrarme en algo que ni siquiera yo reconozco por ser mi cuerpo, pues creo que ya ahí empezaría lo necesario para poder cuestionar esto, ¿no? Por eso yo les decía esta necesidad de cuestionar principalmente en cualquier espacio, el control y el poder que yo tengo sobre los intereses de alguien más que ni siquiera es mi vivencia personal, ¿no? Para entonces poder hacer a un lado el imponer mi conocimiento, el imponer mis expectativas, el imponer mis necesidades, justificándolas y creyendo que ese es el camino como correcto, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con hombres, entiendo en su momento, si bien cada vez esto se vuelve como más normal, hasta hay discursos más aceptados, ¿no? De yo no soy machista y yo sí le ayudo a mi esposa y se vuelve hasta un discurso políticamente correcto, ¿no? Y sobre todo también he notado con colegas de izquierda el hablar desde y abanderar el que yo también ayudo a la lucha y todo esto, pues al final también es una forma de ir encubriendo hasta cierto punto el discurso del control y el poder, ¿no? Si bien cada vez hay un avance, es una realidad, como dicen las colegas, pues bueno, pues está el avance, pero también están los feminicidios, ¿no? Entonces el cambio tiene que ser radical completamente, ¿no? O sea, tiene que haber un stop al ejercicio de violencia. ¿Por qué se hace un énfasis con el trabajo de hombres? Por ahí hay un autor que les recomiendo revisar mucho, Jason Katz, un conferencista, que habla sobre el trabajo de liderazgo, sobre todo en hombres de la NFL y trabaja masculinidad. De alguna otra manera
pues él refiere, a ver, el tema está en que el ejercicio de violencia como tal hacia quienes ejercen abuso sexual en las iglesias, en la familia, quien tiene el ejercicio más de violencia hacia las parejas y hacia otros hombres, pues son los hombres como tal, ¿no? Porque luego empiezan a tener ciertos discursos que normalizan o justifican la violencia, que tienen que ver con decir, bueno, es que a los hombres también nos matan, sí, pero ¿quiénes nos matan? Pues otros hombres, ¿no? Por esta necesidad de construcción de una masculinidad, ¿no? Si bien en el feminicidio matas a la mujer por el hecho de ser mujer y transgrede el mandato de género, ¿no? Y por ahí hay un documento que se llama Las emociones en lo social y habla sobre el análisis del feminicidio para que se vuelve el ejercicio feminicida una conducta moral para los hombres porque ellas transgreden lo que está impuesto. En la vivencia del homicidio entre los hombres, pues tiene que ver con morir para convertirme en hombre, ¿no? O sea, yo busco ir transgrediendo y estar en una posición de vulnerabilidad y ejercicio de conductas de riesgo para evidenciar que yo tengo la capacidad de ser hombre, ¿no? Entonces, es una realidad que sí necesitamos replantear, pues, todo, ¿no? Ir soltar los privilegios. En resumen, es soltar los privilegios para que el ejercicio de políticas públicas cada vez más progresistas tiendan a ir avanzando, ¿no? Porque si no, entonces vamos a ir teniendo una mentalidad, un ejercicio muy cerrado y limitado de lo que creo que es correcto desde mi mirada como hombre. Bueno, tenemos dos participaciones. Está Alfredo López y enseguida estará Miguel Salcedo. Adelante, Alfredo. Sí, brevemente también por el tiempo y porque son pequeñas intervenciones y preguntas. Bueno, hay algo que yo quisiera entre pregunta y dejarlo a nuestro compañero ponente. Algo que yo llamaría, hay una cierta ineptitud, una deformación, una negación, y lo pongo como ejemplo para lo que quiero ilustrar, que puede ser práctico, puede ser teórico, puede ser teórico-práctico, que es el caso, por ejemplo, de una vivencia. Cuando quise en una relación asumir unas tareas, viendo a mi compañera que estaba en la cocina y demás haciendo cosas, yo dije, bueno, yo llegué a la visita con la botella de vino y muy, ¿no? Pero viendo que estaba en la cocina, le digo, yo quiero colaborar, yo quiero hacer algo, yo ya me urgía probarme, enfrentarme a esa situación de incapacidad para las tareas de hogar. Bueno, pues me dice, bueno, ponte a limpiar la lechuga. Bueno, pues echó de agua, no, así no, mira, hoja por hoja. Bueno, lo hice. Bueno, ahora ya terminé, bueno, ahora partla de esta manera. Muy bien, lo hice, ya terminé. Ahora haz esto, ya terminé. Ahora un pepino, ya terminé. Y a la tercera, cuarta vez que le dije, ya terminé, me sacó jalándome de la camisa a la sala y me dice, yo no soy tu mamá para estarte diciendo todo lo que tienes que hacer. Y me quedé en crisis. Dije, bueno, ¿y ahora qué hice? ¿Dónde está? Ahora que quiero colaborar, que quiero meterme, que quiero asumir, que quiero entender que esa tarea también es de uno mismo, ¿no? Bueno, me sacan de una manera bastante fuerte. Y la crisis clásica del machismo. Que se vayan a la chingada, yo me voy, doy un portazo y no vuelvo. Esa es una primera reacción. La segunda, pues, ¿qué hice mal? No entiendo qué sucedió. Y bueno, al final de cuentas, cuando nos sentamos a comer, me dice, es que no te has dado cuenta de todo lo que tiene que hacer una mujer para sentarse a disfrutar de la comida y del vino que tú trajiste. Pues me quedé pensando, no me imagino qué es. Bueno, pues hay que hacer la lista de la semana, hay que ir a hacer las compras y lo que vas a comprar tiene que ser con lo que vas a comer día a día, etcétera, etcétera. Una lista, después ir al mercado, después guardar, no comprar más de la cuenta porque se te echa a perder. Toda una serie de tareas que me llevaron a decir, caray, pues nunca había pensado eso. Entonces me sentí no solamente inepto,
entendí más las deformaciones que venimos cargando, la negación de querer entender el proceso completo, y bueno, a partir de esa lección, pues vinieron otras, y solamente así una parte práctica nos permite ir entendiendo lo que teóricamente, por ejemplo, y sociológicamente o psicológicamente, hoy estamos platicando. Esta es una primera parte. Una segunda parte, en la lucha política o en la lucha de la organización, ya llámese el partido, como hablaba una compañera, de la violencia política, o la experiencia en la formación de círculos de estudio en la que he colaborado, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bueno, en todo esto nos hemos encontrado con situaciones no solo de hombres, sino de nuestras mismas compañeras. La lucha en donde predominar se vuelve algo como vital. El ego, la competencia, el protagonismo, y todo eso que se vuelve una lucha entre las mismas compañeras, ¿no? Bueno, facilita mucho más que los hombres pues tomen las decisiones, se repartan los cargos, las candidaturas y todo lo que ya conocemos. Y después se impongan tareas a las compañeras secundarias en la vida política de la propia organización. Bueno, yo que en una ocasión, platicando con una compañera, le digo, oye, ya no sé qué hacer, porque en algunos círculos de estudio y en algunas comisiones estatales del Instituto de Formación Política, hay mucho protagonismo de compañeras que se dan con todo y después, ay, hola, mi vida, mi amor, y te dan un beso y atrás de ellas se pegan con todo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué me dijo una compañera? Bueno, de Jalisco. Dice, mira, cuando muchas compañeras también serían y tratan de ser protagonistas, es porque también están llamando la atención a que ellas pueden, a que ellas son capaces, a que se les tome en cuenta, a que se les vea, a que se les incorpore. Dice, entonces es una parte positiva de la lucha entre las propias mujeres. Bueno, y yo dije, pero también hace daño cuando está afectando las relaciones en el conjunto del grupo. Bueno, entonces ahí tenemos que ir a lo que es algo, una lucha como que necesaria en el llamado de atención de nuestras compañeras, de que aquí estoy, sí puedo y debo de participar en tareas importantes, en la conducción de los procesos, ¿no? Y por otro lado, que todo eso se vincule a la ética política, a la moral política, y mucho más entre las organizaciones sociales de izquierda. Entonces, la formación también es vital en este terreno, ética, moral, con política, si no, no podemos colaborar a el protagonismo de hombres y el protagonismo de nuestras compañeras y esa lucha de egos que nos hace daño muchas veces. Y termino, por último, no sé si será parte de la siguiente ponencia, no lo sé, pero sí creo que la violencia política, como la analicemos desde el punto de vista de lo individual que se vuelve colectivo, lo colectivo que deforma lo individual, como lo queramos ver, es un problema que tiene que vincularse, como dijo el compañero hace un momento, con el conjunto del sistema político. Y el sistema político no es solamente el sistema político mexicano, no es solo el machismo mexicano, es el sistema político de una sociedad que violenta, oprime, y es como el caso del trabajador y del hombre mismo, ¿no? Es vapuleado en su trabajo, humillado, despreciado, violentado por sus jefes o sus patrones, pero eso sí, llega a su casa y reproduce eso. En su casa sí, en el trabajo se agacha y anda del lambiscón, por decirlo de otra manera, pero llega a su casa y se vuelve el hombre
violento, duro, seguro, firme, mandón, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad también nos ayuda, facilita la reproducción de esas violencias. Y bueno, a lo mejor por la deformación como economista, la estructura del propio sistema socioeconómico y la ideología del sistema mismo, ¿no? Capitalista, lleva mucho a la reproducción de esto. En una plática que teníamos con compañeras que presentaron un libro el viernes pasado, que se llamaba o se llama Feministas rebeldes y transgresoras, de las feministas trotskistas. Bueno, después en una pequeña convivio que se tenía, se da una discusión. ¿Cuál era la discusión? De que si es verdad que en la familia la mujer ayuda facilita la reproducción del machismo. Bueno, unas compañeras, mi respeto, feministas, decían no es en la familia y tampoco es la mujer, o sea, no es la mamá, ¿no? Es el hombre. Y otras decían, bueno, era también mi punto de vista, de que también la mujer, la mamá, la madre, la abuela, la tía, reproducen en el niño al machismo, ¿no? No llores, deja que tu hermana sea la que haga el quehacer, a la hermana le dicen, tú sírvele a tu hermano, a tu papá, a tu tío, es decir, la usan de sirvienta a la niña. Entonces, y muchas de estas conductas también se reproducen. Algunas compañeras dicen, no es la mamá, es el sistema. Bueno, si lo llevas al sistema, pues sí, se tiene toda la razón. Pero si decimos es que la mamá, la abuela, la tía también, ya sea porque así lo asumieron en la opresión, sea por quedar bien con el hombre, de no molestarlo, y entonces hacen que la niña reproduzca las mismas formas de ser sirvienta, y la IBM de los hombres dentro de la familia. Bueno, pues ese es un problema de la ideología, de la estructura del sistema que permea hasta lo más profundo de la célula familiar. Bueno, gracias, Alfredo. Muy amable. Gracias. Miguel, tu participación para ir cerrando, porque les recuerdo son las 11:50 y está programado hasta las 12. Adelante. Sí, gracias. Pues yo nada más le quería comentar al maestro Guillermo que se me hizo muy emocionante escucharlo, conocerlo. Yo actualmente formo parte de la 5ª generación de la especialidad de la UPN y pues la verdad, como joven es muy gratificante escucharlo hablar de esto de las nuevas masculinidades y ojalá pueda más adelante buscarlo para todo esto de mi tesina. La verdad creo que me podría ayudar bastante y pues mi mayor admiración también saber que hay jóvenes como él. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y sí, ahí estamos en contacto y en lo que se pueda estar colaborando, ¿sale? Igual me busquen así en Facebook, Guillermo Ramírez Zavala, y ahí mi contacto lo pueden hacer llegar sin problema, ¿sale? Bueno, les pedíamos a nuestros ponentes, al doctor David y también al maestro Guillermo, que nos hicieran pues el cierre de la sesión. ¿Sí nos escuchas, maestro? Gracias. Tú, doctor, adelante. Bueno, creo que las intervenciones nos dan una idea de la diversidad, ¿no?, que hay de opiniones y de problemáticas. Qué bueno que Guillermo Ramírez estuvo hablando de esa diversidad de contextos y de expresiones de la masculinidad, ¿no? O sea, el ser hombre, pues aunque muchas veces nos acogemos a ese gran
aparato, ¿no? Que es el sistema. Y no entendemos pues que la condición de ser hombre es siempre muy concreta, ¿no? Dependiendo de la clase social, incluso del grupo étnico, ¿no? Del país, etcétera. Pero además también de las familias y de las genealogías, ¿no? A las cuales sistema familiar al cual uno pertenece. Entonces, es una gran diversidad de masculinidades y habría que decirlo, ¿no? Cuando se habla de masculinidades hegemónicas, pues es eso. Hay diferentes expresiones de esa masculinidad o esa construcción hegemónica de cómo ser hombre. Pero que está simplemente como un monopolio o pretendiendo ejercer un monopolio de privilegios, de poder, de autoridad, de control, de dominación, en una palabra. Yo compartí en el chat alguna bibliografía y les agradezco mucho su atención. Es un tema que requiere muchos abordajes, muy multidisciplinario, y creo que pues es un tema que la izquierda no debe desdeñar, pero se tiene que abordar con cuidado, ¿no? Con solidez, y yo creo que jóvenes como Guillermo Ramírez está mostrándonos que hay un camino, ¿no? Y que, bueno, hay antecedentes muy sólidos en reflexión, en herramientas que a nivel internacional, yo entiendo, por ejemplo, que en Nicaragua hubo también esa expresión de trabajo con varones y sacaron manuales, etcétera. Como que todo proceso de cambio, de revolución, de transformación, y la 4T, por ejemplo, no debería de estar distante de estos temas de género, de la transformación de roles agresivos, porque con la militarización de la Guardia Nacional, con un enfoque militar de fuerza, no se va a transformar las relaciones de género y frenar la ola de violencia. Nos va a llevar mucho tiempo, sin duda, pero tenemos que tener una estrategia más en el terreno de todo esto de lo cotidiano, ¿no? Lo que se llamó con Agnes Keller la revolución de la vida cotidiana. Bueno, y para no hablar del Che, ¿no? De la construcción del hombre nuevo. Gracias por su atención. Así es. Guillermo, tu última reflexión, por favor. Parece que va en el auto ya. Guillermo, ¿sí puedes hacer tu última reflexión? Aquí estamos al pendiente. Adelante. No, pues de manera como muy concreta, creo que el trabajo es bastante. Creo que está romantizando el trabajo de masculinidad. También tiene que ser como muy cuidadoso para poder también tener una extensión crítica del impacto y la eficacia que se tienen en estos programas, en estos procesos individuales. Y, pues bueno, que también se tienen que estar haciendo, ¿no? Eso es importante. Pues de mi parte sería todo. Bueno, pues reiterarles a nuestros dos ponentes, tanto al doctor Oseguera como a Guillermo, nuestra sincera, sobre todo un sincero agradecimiento, más que nada, un sincero agradecimiento por el tiempo que nos dispusieron, logrando pues que se mantuviera el auditorio, que hubiera la participación y el intercambio, que de eso se trata, y de ir creando estas inquietudes de cómo la izquierda también tiene que ir desempolvando su pensamiento, y sobre todo si quiere ser y impactar sobre una sociedad y crear una nueva relación entre hombres y mujeres en una democracia plena, pues ahí está el reto. Tenemos que ir bregando por este tipo de caminos y por este tipo de cuestionamientos, y sobre todo para tener en un futuro que estamos construyendo entre hombres y mujeres, precisamente esta nueva relación, y que tiene que ver mucho precisamente con la lucha conjunta entre hombres y mujeres. Entonces no queda más que agradecerles a todos los que participaron, a todos los que nos siguieron,
Y recordarles que va a estar a disposición a partir del día de mañana en el YouTube del Movimiento Comunista Mexicano, del MCM, el panel del día de hoy. Pues no resta más que desearles que tengan un buen fin de semana y aquí estamos para proseguir en este camino. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todas y a todos. Gracias.